Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo en el Salmo 130 y quiero que pienses en qué confías. Muchos en el internet o también en la televisión llegan a decir o enseñar una medicina y que puede curar todo y te dicen puedes confiar en eso, o esta medicina te va a hacer perder peso, puedes confiar en eso. Y muchas veces cuando uno se encuentra en dificultades o se siente algo mal, entonces quiere agarrar cualquier cosa y decir en eso voy a confiar. Pero hoy quiero que pensemos en tu confianza está en el Señor. Tu confianza está en el Señor. Es muy probable que este salmo se escribió, se compusiera durante la cautividad. Y sin duda estaban desesperanzados. Entonces veamos este Salmo 130 que dice así: de lo profundo de mi ser, clamo a ti, oh Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse de pie en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Yo espero en el Señor, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas de la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En los versículos 1 y 2 de este salmo llegamos a ver tu confianza está en el Señor cuando clamas al Señor. Tu confianza está en el Señor cuando clamas al Señor. De lo profundo de mi ser, de lo más oculto de mi ser, se refiere a una aflicción, una angustia tan profunda. El que está cautivo a causa de una pérdida, sea de un ser querido, o sea de pérdida de amistades, o sea de pérdida de propiedad, se siente esa cautividad. O está cautivo porque un pecado oculto o la culpabilidad de un pecado del pasado parece aparecerse. O está cautivo por angustia o por desilusión, o porque otros han sido ingratos y se siente cautivo, o porque estás pasando por depresión. De aquel que está en un abismo o un hoyo profundo, listos para ser tragados. De lo profundo de mi ser. Cuando uno está sumergido, no hay voz altanera, sino una voz de súplica. Clamo a ti. De lo más profundo de dolor que estamos pasando, tenemos el privilegio de llamar a nuestro Señor. Señor, escucha mi voz. La esperanza que el Señor nos escucha. El Señor comprende por lo que estamos atravesando. El Señor comprende por lo que estás atravesando. Sin duda, no podemos llegar a entender porque el Señor Jesucristo pasó por lo mismo que nosotros.
Estén atentos tus oídos. No hay quien ayude sino Dios, y a Él uno lo busca para encontrar alivio. Es una petición honesta. Escucha mi voz, a la voz de mi súplica. Presta oído a mis gritos que te piden compasión. Escucha mi grito que me estoy hundiendo. Y en eso entonces se siente lo que se está hundiendo. El ejemplo que quiero dar aquí es en muchas ocasiones donde ha habido mucha lluvia, y esto ha pasado en muchos lugares, incluyendo aquí en El Paso, en donde las corrientes de agua arrasan con los carros, y a veces aún se hace un pozo y los carros y las cosas son tragadas al abrirse por las lluvias torrenciales. A veces eso es lo que se siente espiritualmente o anímicamente, lo que está pasando, de que se está hundiendo. Pero la aplicación a tu vida en esta semana: no te dejes ser arrastrado o arrastrada por angustia y aflicción. No dejes que la angustia y la aflicción sea lo que te lleve y te mueva, sino pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Tu confianza está en el Señor, no solamente cuando clamas al Señor, sino también cuando eres honesto con el Señor. Los versículos 3 y 4. Si tienes presentes los pecados, si te fijaras en toda la maldad que he hecho, si guardaras un registro y nada se escapa de tu observación, entonces ¿quién se va a poder mantener de pie? ¿Quién se va a poder presentar ante ti? ¿Quién va a poder llegar a tener la situación en donde dice: yo puedo enfrentarme a ti, Señor? Sin duda no lo podremos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio pecado. Pero dice: en ti hay perdón. En ti hay perdón. Hay que reconocer que tanto la misericordia como el juicio pertenece al Señor. Juan 2:1, la segunda parte, dice así: pero si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Para ser perdonado, uno tiene que reconocer su culpa. El humilde confiesa su culpabilidad, mas el creyente indigno confía en el perdón. El humilde confiesa su culpabilidad, reconociendo: soy culpable. Pero el creyente no solamente reconoce su culpabilidad, sino viene a reconocer su indignidad, y su confianza está en el perdón que el Señor puede dar. El Hijo confía que el Padre le cubre sus faltas, que el Padre vuelva por él, que el Padre se acredite a pesar de la vergüenza que le ha hecho pasar, que el Padre lo perdona, para que seas reverenciado. Por eso merece nuestra aflicción. El ejemplo que quiero dar aquí, cuando uno es honesto. En estos últimos días he estado viendo algo de las Olimpiadas, y en el voleibol estaban comentando de cuando había repeticiones visuales en donde podían ver
si una mano tocó la pelota que salió para afuera. Y estaban comentando los comentaristas que en el pasado, antes de que hubiera esas repeticiones visuales, todos los voleibolistas dicen eran mentirosos. Dijo, aún a veces se le estaba doblando totalmente los dedos y estaba en dolor, y el voleibolista decía, no, yo no toqué el balón. Tenemos que ser honestos con el Señor. La otra cosa que viene a mi mente en esto es en cómo necesitamos reconocer que el Hijo confía que el Padre le cubre sus faltas, que el Padre vuelva por él. Cuando Juan Mateo era chico e iba a la escuela en Monterrey, era un largo tramo de donde vivíamos a donde estaba esa escuela, y había ocasiones en donde no llegábamos a tiempo. Él llegó a encontrar que el equipo de béisbol, que no eran los Sultanes, era el otro equipo que antes estaba ahí, tenían sus oficinas cerca de esa escuela, y llegó a refugiarse, y llegaba gente a preguntar, ¿y van a llegar tus papás? Sí, ahorita llegan, ahorita vienen. Era antes de que tuviéramos celulares y todo lo demás, pero él confiaba que su padre iba a regresar. Tenemos que ser honestos con el Señor, reconociendo que Él va a perdonar tus faltas. La aplicación: no le puedes esconder nada al Señor. Que seas honesto con Él, reconociendo que Él ve todo lo que está en tu vida, en mi vida, y no le podemos esconder nada. Tu confianza está en el Señor, no solamente cuando clamas al Señor, no solamente cuando eres honesto con el Señor, sino cuando esperas en el Señor. Cuando esperas en el Señor. Los versículos 5 y 6. Yo espero en el Señor. El salmista aquí usa una metáfora muy interesante de la extensión de una cuerda, donde el Señor está en un extremo y el corazón humano está en el otro extremo. Pero entre los dos, entonces está el deseo sincero de creer. Esperar en este estado de angustia y aflicción, y reconociendo su culpabilidad de pecado, entonces en el Señor solo puedes depender. En el Señor solo puedes depender. Mi alma espera. Su ansiedad es más intensa al repetir esta frase y agregando más que los centinelas de la mañana, a la mañana. En su palabra he puesto mi esperanza. Su esperanza está en lo que el Señor le va a indicar. Tu esperanza, mi esperanza está en lo que el Señor te va a indicar, más que los centinelas a la mañana. Los centinelas estaban viendo para cuidar de la ciudad durante toda la noche, pero cuánto esperaban que llegara la mañana para poder decir, ya terminé y me fue bien. Así entonces nosotros esperamos en el Señor, como más que los centinelas que esperaban a la mañana que llegara. Así nosotros necesitamos esperar del Señor. Estaban atentos a cuidar de la ciudad hasta que la mañana llegara.
Mi alma espera. De la misma manera que el centinela desea que llegue la mañana, el salmista espera en el Señor con esa misma intensidad. El ejemplo que quiero dar aquí es, se ha dado cuenta que cuando se van los papás y dejan a los niños con alguien, ellos por un rato están bien, ¿verdad? Especialmente los chiquitos están jugando, haciendo, pero llega el momento en donde están echando de menos a los papás. ¿Y cuándo va a llegar mamá? ¿Y cuándo va a llegar mamá? ¿Y cuándo va a llegar mamá? Y luego se va más allá y ellos se distraen con algo, pero luego vuelve. ¿Y cuándo va a venir mamá? Y si sienten que no va a venir, empiezan a llorar, esperando a sus papás, porque ellos tienen esa esperanza de poder estar con ellos. Y a veces se quieren adelantar y no es posible. En esta semana no te adelantes al Señor. No trates de hacer algo en donde te estás adelantando a lo que el Señor quiere. Espera en Él. En su tiempo Él responderá. A veces sentimos que el Señor no está trabajando, pero Él está trabajando detrás del telón y necesitamos esperar en Él y llegar a saber que la confianza que tenemos en Él lo mostramos al esperar en el Señor. Pero también tu confianza está en el Señor, porque el Señor te puede redimir. Los versículos 7 y 8. Pon tu esperanza en el Señor. En circunstancias de aflicción y angustia y peligro, uno no se debe desmoralizar. Que el pueblo de Dios no se encuentre descorazonado, que pueda llegar a saber que necesitamos poner nuestra esperanza en el Señor. En el Señor hay misericordia. Dios nos ha comunicado su amistad por medio de su misericordia para formarnos, para configurarnos en Él, por gracia inefable. Y podemos entonces saber que en el Señor hay misericordia. En Él hay abundante redención. Cuando recuerdo que Cristo ha sacado la cara por mí y por muchos indignos como yo, cuando estimo los actos por los que se fueron censurados al curar un leproso en sábado, o invitar como seguidores a un pescador como Pedro, un publicano como Mateo, o un guerrillero como el cananita, yo me siento feliz de ser su discípulo, porque el Señor ha sacado la cara por mí. En Él hay abundante redención. Yo en Cristo he visto a Dios. Y podemos decir que en Él hay abundante redención. Su sangre nos ha redimido de todo pecado. La salvación que llegamos a tener por la redención de Cristo es gratuita en un sentido, pero es caro porque le costó su sangre al Señor Jesucristo. Él redimirá a Israel. El Señor lo librará del poder y la contaminación del pecado. Hemos sido redimidos del castigo del pecado a través de la sangre de Jesucristo. Estamos siendo redimidos del poder del pecado por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
y seremos redimidos de la presencia del pecado al encontrarnos cara a cara con nuestro Señor cuando nos llame a su presencia. De todos sus pecados, de cada uno de tus pecados. Aquí el ejemplo que quiero utilizar es Martín Lutero. Él comparte que los Salmos 32, 51, 130, que estamos viendo, y el 143, los llama los Salmos Paulinos. Todos hemos pecado y solo dependemos de la misericordia de Dios. No nos podemos gloriar de nuestra propia justicia. Todo perdón, ningún mérito, porque el Señor te puede redimir. En la aplicación a tu vida en esta semana, recuerda que el Señor te ha librado del castigo y el poder del pecado. Y cuando te encuentras en la presencia del Señor, el pecado ya no estará presente. Y esa es la esperanza que tenemos. En conclusión, si estás pasando por tiempos difíciles en tu vida, recuerde que tu confianza está en el Señor y puedes clamar a Él. Sé honesto con el Señor, pues Él ya lo sabe todo. No te adelantes al Señor, porque Él te puede redimir. Tu confianza necesita estar en el Señor. Que el Señor pueda usar este salmo para darte ánimo en esta semana, a poner tu confianza en Él, porque tu confianza está en el Señor. Cuando clamas al Señor, cuando llegas a reconocer que tienes que ser honesto con el Señor, cuando esperas en el Señor y no te adelantas, y porque el Señor te puede redimir, el Señor te puede ayudar en cada situación, te puede redimir. Vamos a orar. Señor, que en esta semana podamos poner nuestra confianza en ti. Que si hay alguien que se está hundiendo ahorita, que está pasando por dificultades, que está pasando por situaciones muy negras en su propia vida, que pueda usar este salmo como el salmista en tiempo de dificultades que ellos tuvieron, de poder decir: yo confío en ti. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu Hijo Jesucristo, confiamos que el Espíritu Santo podrá interceder por nosotros cuando no sabemos qué pedirte. Y Señor, que tú puedas hacer tu obra en nuestra vida para que tú seas enaltecido en todo. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios te bendiga y que tengas buena semana. Que el Señor te guarde y que puedas ver la obra suya en tu vida en esta semana.